En este caso nos están pidiendo resolver el triángulo. Resolver un triángulo, cuando un problema dice así, quiere decir encontrar todos los lados y todos los ángulos de ese triángulo. Eso es lo que significa resolver un triángulo. Por ahí lo puse entre paréntesis, ¿verdad? Para que no hubiera confusión. Pero si eventualmente les dicen resuelva el triángulo, eso es lo que quiere decir. Encontrar la medida de todos los lados y de todos los ángulos. En este caso tenemos un triángulo que es rectángulo, o sea, recto acá, y por lo tanto puedo utilizar todas las razones trigonométricas que sabemos o que conocemos para cuando tenemos triángulos rectángulos. O sea que aquí funciona eso de que seno es opuesto entre hipotenusa, que tangente es opuesto entre adyacente, etc. Entonces, ya que el ángulo que conozco es el de 30, podría buscar alguna identidad o alguna razón trigonométrica para utilizar este ángulo. La otra opción que tengo es que ya tengo el ángulo de 30 y el ángulo de 90. Por supuesto ya podría sacar el beta, ¿verdad? Porque la suma de los tres ángulos de un triángulo tiene que dar 180. Entonces, bueno, yo creo que voy a empezar por ahí. Vamos a empezar sacando el beta. Yo voy a decir que ese ángulo beta más el ángulo de 30 grados más el ángulo de 90 grados tiene que darme 180 grados. O eventualmente, ya que tengo ese ángulo recto, yo sé que la suma de los dos ángulos agudos debería darme 90, que es otra opción, que beta más 30 me dé 90. Entonces, bueno, este es bastante sencillo, ¿verdad? Nada más despejo y voy a tener que beta vale 60, ¿verdad? Es un ángulo de 60, o sea, lo que tengo aquí es un triángulo de, es uno de los especiales, de hecho, que vimos, es un triángulo de 30, 60. Sabiendo que es un triángulo de 30-60, incluso podría utilizar el hecho de que sea un triángulo así. Voy a hacerlo con trigonometría primero y vamos a ver que lo pude haber hecho directamente conociendo que era un triángulo 30-60. Entonces, ya que sé que este vale 60, podría utilizar este ángulo, en realidad cualquiera de los dos, para encontrar el A o el C. Digamos que usamos el beta para encontrar la A. El otro lado que yo conozco es uno de los catetos. Entonces quiero que me relacione un ángulo con los catetos y para eso podría usar tangente. Entonces yo sé que tangente de 60 grados, tangente de este ángulo beta, es opuesto entre adyacente. Entonces el opuesto es A, el adyacente es 40. Y de aquí puedo obtener cuánto vale A. Simplemente paso el 40 a multiplicar y me queda que es 40 por la tangente de 60 grados, que la vez pasada habíamos visto, ¿verdad? Como en ese triángulo especial cuánto era tangente de 60, pero bueno, igual lo pueden meter directamente en la calco, ahí no hay problema. Si calculan, si hacen eso, que la calco esté en grados, ¿verdad? Recuerden que la vez pasada, bueno, algunos me han preguntado cómo hacer el cambio en estas calculadoras que son las que estamos, las más comunes, ¿verdad? Las que estamos usando, era con el Shift Setup, ¿verdad? El que está a la par del encendido. Entonces con Shift le doy Setup y por ahí salen las opciones y el que tengo que escoger es el que dice DEC, el 3, el de DEC de degrees. Entonces en ese ya mi calculadora está en grados, tiene que tener una D arriba. Y ahora sí hago 40 por tangente de 60 y nos va a dar entonces 40 raíz de 3. Para sacar el otro lado, también puedo utilizar razones trigonométricas. Vean que ya conozco los dos catetos, entonces eventualmente podría utilizar Pitágoras, ¿verdad? Esa es otra opción. O sea, ya aquí podemos utilizar todo lo que ya conocemos. Sin embargo, de ya que estamos viendo funciones trigonométricas y razones trigonométricas, entonces voy a enfocarme en eso, en razones trigonométricas. Entonces, ya que hice una con el ángulo de 60 y no se voy a hacer la otra con el ángulo de 30. Y lo que quiero relacionar en el ángulo de 30 es el opuesto, el cateto opuesto y la hipotenusa, y eso es con seno. Seno del ángulo de 30 me va a dar cateto opuesto, que es 40, dividido entre la hipotenusa, que es C. De aquí, C
va a ser entonces, vean, para despejar la C la estoy despejando de una vez, pero la C lo que estoy haciendo es pasándola a multiplicar del lado izquierdo y entonces queda multiplicando seno de 30. Seno de 30 pasa a dividir. Entonces me queda 40 dividido entre el seno de 30 grados. Y de esto lo meto directamente en la cálculo, ¿verdad? Para ver cuánto nos queda. A 40 lo divido entre el seno de 30 y me estaría quedando 80. ¿Ok? Y ya resolví todo el triángulo, ya encontré todas las medidas que faltaban, el ángulo beta, el lado A y el lado C. Les decía que una vez que yo veo que este es un triángulo de 30-60, en realidad incluso no hacía mucha falta, en realidad no hacía ninguna falta utilizar todo esto que hicimos, porque si es un triángulo 30-60, yo sé que el lado opuesto al de 30, para este cateto, mide la mitad que la hipotenusa. Y la altura de ese triángulo mide este lado por raíz de 3. Ahora, eso es algo que habíamos visto en el triángulo este especial de 30-60. Entonces, eventualmente pude haberme ahorrado, digamos, todo ese trabajo, pero igual es la idea de ejemplificar cómo se utilizan las funciones trigonométricas para resolver triángulos, en este caso un triángulo rectángulo, ¿ok?